aquí vamos de lo general a lo particular. Antes de empezar con la parte de Argentina, si recorremos distintos lugares del mundo, tenemos lugares, pueblos, edificios que se han recuperado, que se han restaurado, no solamente a través de años, sino de siglos. Estamos ahí viendo Tepe en sudeste de Turquía, que tiene 11.000 años de antigüedad. Petra, en Jordania, que es del siglo VI a.C., que fue descubierto por un suizo en 1812 y que está declarado Patrimonio de la Humanidad en 1985. La tan conocida muralla china, que es de 445 años antes de Cristo, y el Partenón de Atenas. Estos todos declarados de Patrimonio Histórico Mundial. En Turquía tiene un patrimonio arqueológico histórico impresionante, ¿no? Realmente cuando estuve recorriendo me sorprendió la cantidad de lugares. Este, por ejemplo, es una parte de Pérgamo, 560 años antes de Cristo, desde sus inicios, ¿no? Ahí vemos una maqueta, la gran avenida monumental con sus columnas de mármol, la presencia tanto griega como romana. Ahí tenemos el anfiteatro. En muchos de estos asentamientos siempre el anfiteatro figuraba en todas estas ciudades. Y vemos acá como un gran túnel. A los enfermos que venían los dejaban acá abajo y los controlaban de esa ventanita que se ve ahí de arriba. Esto es Éfeso. Uno cuando lee el Evangelio dice la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bueno, ahí tenemos arriba la gran avenida, también, fíjense cómo se repite, con esas columnas de mármol que van descendiendo para desembocar en la gran biblioteca. Las tres grandes bibliotecas, Alejandría, Pérgamo, como vimos recién, y la de Éfeso. Bueno, estos son los restos de la antigua biblioteca. Y estas tres grandes puertas dan ingreso al anfiteatro. Y en este anfiteatro era también donde San Pablo les hablaba a los cristianos de Éfeso. Estamos en la casa, en la última vivienda que habitó la Virgen María. Estamos a 7 kilómetros de Éfeso. Está declarado también Patrimonio de la Humanidad. Fue visitado por Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Se dice que una monjita alemana tuvo la visión de la Virgen y la vio en un lugar con mucha forestación, una zona de montañas, y bueno, eso se lo transmitió a un escritor que lo volcó en un libro, y después de muchos años, los lazaristas, leyendo ese libro, dijeron, ¿y dónde puede ser esto? Y encontraron este lugar, y este era un lugar de peregrinación, donde ya los cristianos de la zona sabían que en ese lugar había habitado la Virgen María. Y bueno, sobre lo que era la antigua casa, que estaba en ruinas, edificaron una iglesia, que es esta que ven ahí. Y esto que se ve acá, que como una pileta, era donde se bautizaba a los cristianos. Se los sumergía en el agua y de esa forma, en esa época, se los bautizaba. Vamos ahora a Europa. Tenemos ahí el centro histórico de Varsovia. Estamos en Polonia. Bueno, muchas ciudades de Europa en la Segunda Guerra Mundial fueron devastadas. Prácticamente toda la edificación desapareció bajo el bombardeo y bueno, de esta manera quedó el centro histórico de Varsovia. Pero la gente del lugar, ¿qué hizo? En base a planos, en base a fotografías, lo que pudieron recuperar de puertas y ventanas, juntaron todo eso y con el esfuerzo restauraron y recuperaron el centro histórico de Varsovia.
Y hoy uno va a Varsovia y se encuentra con la misma imagen que había antes de la Segunda Guerra Mundial. Quiere decir que los mismos edificios con las mismas puertas y ventanas, uno puede divisar desde la plaza todo ese paisaje urbano original que se ha recuperado. Frankfurt, lo mismo, Alemania. Por acá también el bombardeo destruyó toda la edificación, vemos también hasta la iglesia. Pero acá lo mismo, los mismos alemanes con fotografías, planos y lo que pudieron recuperar, hicieron lo mismo y de esta forma se recuperó el casco histórico de Frankfurt. Fíjense que está tal cual como era originalmente. Bueno, y si uno recorre distintos lugares, no solamente de Europa, sino también en América, se han recuperado varios cascos históricos, centros históricos de ciudades. En Europa hay muchas aldeas, por ejemplo, ahí vemos Chequia, ¿no? O República Checa, una aldea que mantiene todo su estilo. Rotemburgo, en Alemania, que es una ciudad murallada. Pero fíjense que la misma gente que vive acá y los mismos comercios mantienen la cartelería de época, los que atienden los negocios tienen la vestimenta de época. Entonces los turistas es como si estuvieran en un cuento. Uno va recorriendo esas calles, esos comercios, y es como si entraran en el túnel del tiempo, ¿no? Y bueno, esa es una forma también de atraer el turismo y de mantener esas casas y esa aldea o esa ciudad de esa manera. Ahí estamos en Austria, una aldea también de Austria, y de América hay varios cascos históricos. La primera ciudad de América, Santo Domingo, que también ha recuperado su centro histórico. Pero bueno, vamos a la Argentina. Y vamos a empezar un poco con nuestro emblema, que es el Cabildo, nuestro edificio histórico, monumento histórico nacional. Cabildo, que arranca este edificio, ¿no? Antes era solamente una sala capitular y un calabozo, después se construyó un jesuita Blanqui construye este edificio, un edificio con techo a dos aguas de tejas, con 5 arcos de un lado y 5 arcos del otro, apoyado sobre la línea del cordón de la vereda. Tenía barandas de rejas en la planta alta. Y bueno, esa foto es de más o menos 1857. Pero en la década del 80 viene toda una gran oleada con ideas más liberales, con ideas de Europa, de modernizar. En París aparecían las grandes avenidas con sus bulevares. Nosotros teníamos el trazado original todavía de Garay, con calles angostas, manzanas cuadradas, no teníamos avenidas. Así que bueno, en la década del 80, Pedro Benoit, que es el mismo que va a intervenir en la ciudad de La Plata, va a transformar el edificio del Cabildo, pero lo va a transformar de tal manera que va a quedar así. Si hoy tendríamos que ir a la Plaza de Mayo y yo les digo, bueno, acá tienen el Cabildo, este edificio no tiene nada que ver con el anterior. Se le sacó las tejas muleras a dos aguas, se le hizo un techo plano, se le sacó la baranda de hierro que tenía en la planta alta y se le puso tipo balaustrada, y bueno, y se elevó la torre como queriendo jerarquizar el edificio, pero fíjense que eso no tiene nada que ver con nuestro Cabildo original. Y en esta década del 80, Buenos Aires quería tener su primera avenida. Para tener una avenida en calles angostas es complicado. Así que lo que se decidió es cortar por la mitad todas las manzanas para poder tener una primera avenida. Y esa primera avenida fue la Avenida de Mayo. Pero para hacer eso chocaba con el Cabildo,
Así que la avenida la hicieron, tardaron como 10 años, porque hubo gente que donó el terreno, otros no lo querían vender y otros lo vendían. Entonces hubo muchas demoras, pero en 10 años se hizo. Así que ahí tenemos la avenida de Mayo, y fíjense que el cabildo está incompleto, porque le sacaron 3 arcos para poder finalizar la avenida de Mayo. Y es como si uno le corta el brazo y tenía la cabeza muy alta, y ante el peligro que caiga, bueno, le sacamos también la torre. Así que ahí tenemos el cabildo sin torre y sin 3 arcos. Pero viene también la época donde se empieza a hacer también la diagonal norte, había que hacer la diagonal sur. Y la diagonal sur tenía que terminar en Plaza de Mayo, porque eso era todo un plano con diagonales, entonces había que unir a futuro el poder legislativo con el poder ejecutivo y el judicial. Así que, pero para poder hacer esa diagonal había que tirar los otros 3 arcos, así por lo menos el cabildo quedaba parejito. Y bueno, y tenemos acá el cabildo que quedó 2 arcos de un lado, 2 arcos del otro y sin la cabeza, sin la torre. Así que les presento, este es el cabildo de la ciudad de Buenos Aires. Pero a partir de la década del 30 viene todo un movimiento nacional de arquitectos de recuperar el patrimonio histórico. Y bueno, ese movimiento era decir, bueno, si nuestra historia, nuestro pasado, nuestros edificios eran de un estilo español, recuperemos eso, mantengamos eso, porque esto no tiene nada que ver con nuestro pasado. Así que el arquitecto Mario Buschiaso, junto con otros arquitectos, del poco espacio que quedaba, porque no podían inventar otra cosa, recuperaron el cabildo original. Quiere decir que hoy cualquiera que pasa por Plaza de Mayo, uno dice, este es el cabildo de Buenos Aires. Pero fíjense que le faltan 3 arcos de un lado, 3 arcos del otro, y la torre era un poquitito más alta. Le hicieron más baja para que quede proporcional a los arcos que le habían quedado. Vamos a otro ejemplo, la Casa Histórica de Tucumán. La Casa Histórica de Tucumán, donde se declaró la independencia, era una casa de familia. No era un gran edificio, no era un edificio importante. Lo importante es que en esa casa familiar se declaró la independencia argentina. Ahí tenemos la foto del estado de la casa en 1869. Como estaba en tan mal estado, se decidió tirarla abajo. Así que bueno, dijeron, lo tiramos abajo y construimos un edificio un poco más importante, más solemne. Y en 1874 se construye esto. Estaba de presidente Avellaneda tucumano. Entonces, no, un momentito, si van a tirar abajo esa casa, por lo menos mantengamos la sala capitular. Así que la sala capitular se respetó y quedó, pero el resto lo tiraron todo abajo y se construyó esto. Pero después, en 1902, presidente Roca dice, no, vamos a darle más importancia, vamos a jerarquizar, hacer un tipo palacete en el lugar, rodeando el lugar, en la sala donde se declaró la independencia, y se construye esto. En el frente con algunas palmeras, pero fíjense que esto no tiene nada que ver con la casa familiar donde se declara la independencia. El mismo grupo de arquitectos que va a restaurar el Cabildo de Buenos Aires, lo mismo va a hacer con la Casa Histórica de Tucumán. Mario Buschiaso, que es de acá de la zona, los descendientes, de la zona de acá de Adrogué. Y bueno, hoy cualquiera que va a Tucumán, obligado, va a la Casa Histórica, ¿no? Y nadie va a dudar, esta es la Casa Histórica de Tucumán. Pero fíjense que no tiene nada que ver con lo anterior.
otro ejemplo como para reflexionar. Estamos en el puerto de Buenos Aires. Acuérdense que cuando Garay funda la ciudad, llega a lo que hoy serían las inmediaciones de la plaza principal. Acuérdense que la plaza principal, hoy, la Plaza de Mayo, son 2 manzanas. La original era una sola. La Plaza de Mayo son 2 manzanas. La plaza original es la que está frente al Cabildo y frente a la Catedral. La otra parte de la plaza era una manzana para edificar, que a principios del siglo XVII ahí la van a ocupar los jesuitas. Y después se van a la manzana de las Luces, donde está la iglesia de San Ignacio y el Colegio Nacional. Bueno, tenemos el fuerte de Buenos Aires, ubicado justo sobre la barranca del río, sobre la calle Balcarce. Tenemos una foto del fuerte, pero bueno, como acá hay que demoler, en 1852 se empieza a tirar abajo el fuerte de Buenos Aires. ¿Para qué? Para construir ahí 2 edificios. Uno el Correo y otro es la Casa de Gobierno. Ahí tenemos el Correo y la Casa de Gobierno. Pero después, como la Casa de Gobierno quedaba chica, se iban acumulando la cantidad de funcionarios, bueno, se hace un edificio nuevo del Correo, que hoy es el Centro Cultural, y se va a hacer un edificio mellizo al edificio que ya existía, este que está acá, se va a construir en este lado con la misma fachada. Así que tenemos la Casa de Gobierno. Antes eran 2 edificios con un callejón en el medio. Ese callejón nos llevaba, porque detrás de la Casa de Gobierno estaba en forma semicircular la aduana de Taylor. Tengan en cuenta que ahí estaba la barranca del río y hasta ahí llegaba el río. Después, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando aparece Puerto Madero, desaparece la aduana de Taylor y aparece el puerto. Retengan esta imagen, porque esta que vemos acá es la Casa de Gobierno. Pero acá también se tiró algo. Acá al costado le falta una parte. Miren aquella parte, comparen aquella parte con esta. ¿Ven que le falta acá un pedacito? ¿Ven? Acá. Bueno, ahí la calle de Plaza de Mayo tenemos Rivadavia y Bernardo de Irigoyen, que eran calles angostas porque corresponden a la época colonial. Se van a ensanchar, se va a achicar la Plaza de Mayo, y al ensancharla y después aparecer el subte, hay una salida del subte, desaparece una parte de la Casa de Gobierno. Así que ahí tenemos cómo estaba originalmente y acá le sacamos una parte al edificio. Vamos a la Recoba. Yo les dije recién que teníamos la plaza principal en la que estaba frente al Cabildo y frente a la Catedral. Pero en 1803 se reconstruye la Recoba. La Recoba era un gran edificio que va la otra manzana, que habían estado, les dije, los jesuitas se van, queda libre y queda como plaza. Ustedes ven ahí la plaza pelada, no había ni pastito, ni planta originalmente, ¿no? No había árboles, no había veredas, eso era todo tierra, porque ahí llegaban las carretas que ofrecían los productos, andaban los vendedores ambulantes, frente al Cabildo se reunía la gente para saber si pasaba algo cuando tocaban las campanas, como ocurrió con las invasiones británicas, o las procesiones alrededor de la plaza en Corpus Christi, o el Día del Patrono. Bueno, el asunto que en esas 2 manzanas, en la mitad se construye en 1803 la Recoba. La Recoba era como una especie de shopping, era un centro comercial donde los distintos vendedores ofrecían sus productos. Pero también, ya Sobremonte, en 1803, había recomendado
que en las inmediaciones de la plaza todos los edificios se construyeran con arcos. Y bueno, ¿esto qué facilita? Porque los edificios terminaban en la línea municipal. Pero al tener recoba, al tener esos arcos, el edificio, el frente de la fachada, en vez de terminar en la línea municipal, terminaba en el cordón de la vereda. Entonces, al prolongarse la planta alta, uno iba por la vereda caminando, en verano tenía una sombra hermosa, y cuando llovía, como días como hoy, no se mojaba. Hoy cualquiera recorre la zona de... Lo mismo, uno va caminando por el cabildo, la vereda, y si está lloviendo, yo no me mojo. Voy por enfrente, lo mismo. Bueno, como vemos ahí, se construye la recoba en 1803. Tenemos, para un lado, la calle de Defensa, ahí tenemos la iglesia de San Francisco, después viene el convento de Santo Domingo, y para el otro lado, no sé si se alcanza a ver, la iglesia de la Merced. Bueno, en 1884 deciden tirar abajo la recoba. Entonces la van a tirar abajo. Ahí se ve otras vistas. Ahí vemos el fuerte de Buenos Aires, la recoba, el edificio del Teatro Colón. Antes era Teatro Coliseo, después Teatro Colón, antes de irse a Plaza Lavalle, frente a tribunales. Ahí estaba donde salía el ferrocarril del oeste. En 1857 se crea el ferrocarril del oeste, que salía de donde hoy está el Teatro Colón. Entonces, cuando el Teatro Colón se va de acá, se va a la Plaza Lavalle, donde estaba la terminal del ferrocarril oeste. Y acá se va a construir en 1891 la Casa Central del Banco Nación. Pero acá todavía, esto es de 1884, tenemos la recoba, pero a partir de 1884 vuela la recoba. Así que de la Plaza de la Victoria y Plaza 25 de Mayo, como se llamó últimamente, quedó Plaza de Mayo, una sola plaza. Vamos ahora a la pirámide de Mayo. En 1811 se cumple el primer aniversario de la Revolución de Mayo. Entonces se levanta el primer monumento nacional, que es la pirámide de Mayo. Pero fíjense que la pirámide de Mayo es como una especie de columna simple, como si tuviera una bochita arriba, frente al cabildo. En 1856 la pirámide se la va a mejorar. Aparecen la frase 25 de mayo, el sol, la imagen de la libertad en la parte superior. En los bordes aparecen 4 imágenes, 4 estatuas. Se le agranda la reja, acompañada de 2 fuentes de agua que también van a volar. Hoy esas fuentes están en la avenida 9 de Julio y avenida Córdoba, para que vean que todo esto va y viene. En 1912 deciden no tirar abajo, correr de Mayo. Así que van a hacer una gran zanja, porque la pirámide de Mayo original, la que vimos acá y ahí, estaba en el centro de la plaza original, frente a la catedral y frente al cabildo. Pero al tirar la recoba quedaba descentrada. Entonces hicieron una gran fosa, se la corrió y se lo ubicó en el centro, donde estaba la recoba, en el centro de la Plaza de Mayo, como está hoy. Y quedó así, como lo ven ahí, como está ubicada hoy, en el centro de la Plaza de Mayo. Las imágenes. Bueno, las imágenes originalmente estaban a los costados de la pirámide de Mayo. Acá estamos viendo que la sacan de la pirámide y la trasladan frente a la iglesia a la Basílica de San Francisco, que está a una cuadra de Plaza de Mayo. Estaba en la vereda de enfrente, como la ven ahí. Después alguien dijo, no, pero ¿qué están haciendo? Eso tiene que estar con la pirámide. Así que bueno,
hicieron el operativo traslado, la trasladaron una por una, la llevaron a pasear, y la depositaron en el lugar que correspondía, en los costados de cada... En los costados, como ven acá, como estaba originalmente de la pirámide de Mayo. Así que hoy ustedes van a Plaza de Mayo y van a ver que en los bordes de la pirámide cada uno tiene su imagen. Bueno, el Congreso, las reuniones del Poder Legislativo, el primer lugar va a ser la Manzana de las Luces, que es Monumento Histórico Nacional, todavía se conserva. Después se va a construir, ahí en Balcarce, en la esquina de Balcarce y Bernardo de Irigoyen, el Congreso, este edificio que vemos acá, este que está acá, que estaba frente a la Casa de Gobierno. Esto es una vista desde el interior que se ve ahí ya la Casa de Gobierno, pero otra cosa rara nuestra, en vez de tirarlo abajo, que por supuesto lo bueno que lo pudieron conservar, pero sobre eso lo envolvieron con un edificio, digamos, le construyeron arriba un edificio que es la FIP. Así que si ustedes van por Plaza de Mayo y dicen, sí, ahí está el Congreso, ¿dónde está? No, está dentro del edificio que todavía, no, son cosas raras. Pero bueno, por lo menos ustedes entran, lo que sería la entrada de la Academia Nacional de la Historia, van por los pasillos y se van a encontrar con la fachada del histórico Congreso. Después, en 1906, se inaugura el Congreso donde hoy está, ¿no? En la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, lo que estamos viendo ahí es el Rancho de Rosas. Estancia Los Cerrillos, partido de Monte. Estamos muy cerca del río Salado, el rancho histórico de Juan Manuel de Rosas. ¿Qué pasó? ¿Se lo movió? Bueno. No lo tiraron abajo. No. Lo que estamos viendo ahí, Exactamente. miren, es el ombú que está allá atrás, el aljibe, por lo menos lo dejaron, pero el rancho de Rosas no lo tiraron abajo. La estancia de los Cerrillos en ese momento era de la familia Bember, que era de los Quilmes, ¿no? Claro, como la gente quería ir a ver el rancho de Rosas, que era de interés histórico nacional, ya llegó un momento que la familia medio se molestó. Claro, como está en buena posición económica, ¿qué hicieron? Hicieron una base de hormigón, agarraron el rancho, lo depositaron sobre esa base de hormigón, como si fuera una torta, lo depositaron ahí, ¿no? Y lo trasladaron 60 kilómetros y lo llevaron y lo depositaron en la ciudad de Monte, a orillas de la laguna de Monte. Así que ahí tienen el paseo del rancho de Rosas, andando por las rutas argentinas, y que hace su llegada a la ciudad de Monte. Tengo foto, tengo la foto. Después sí. Y en el lugar donde estaba A ver si quiere después la escaneo. el fortín de San Miguel del Monte, a orillas de la laguna, se depositó el rancho de Rosas. Que sí que los turistas cuando van, dicen, mire, yo quiero conocer el rancho de Rosas, llegan acá y dicen, miren, este es el rancho de Rosas, pero no es de acá, de 60 kilómetros que vino de otra estancia. Digamos, los turistas y sobre todo el extranjero no entienden nada, decir, ¿cómo? Claro, lo trajeron de allá. Y más, para mal y peor, encima le pusieron un tinglado de chapa, que cuando uno quiere sacar la foto no sabe cómo evitar la chapa de arriba para que no se vea, realmente horrible, ¿no? Pero bueno. Hay cosas peores. Vamos al monumento de Colón. Se construyó la colectividad italiana, juntó dinero y construyeron
para el centenario este monumento a Cristóbal Colón, detrás, en la Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno. Pero bueno, acá lamentablemente quería dormir la siesta, lo acostaron y también lo retiraron, lo van a llevar a pasear en el 2014, dijeron no lo quiero acá, y bueno, se lo llevaron a pasear, así como se llevaron al Rancho de Rosas, también a Colón, anduvo por las calles de Buenos Aires, y se lo llevaron frente al Aeroparque, que está ahí, quedó frente al río. Así que ahí tenemos el traslado del monumento de Colón. Pero en ese lugar había que poner algo, y bueno, la ponen a Juana Zurduy, monumento a Juana Zurduy. Pero después dijeron, no, ¿esto qué hace? No, fuera. Así que Juana Zurduy también a pasear, se la llevaron a Juana Zurduy, acá la vemos paseando por Buenos Aires, y lo ubicaron frente al Centro Cultural. Así que si van por ahí, van a ver a Juana Zurduy frente al Centro Cultural. Bueno, esto también. Estamos viendo la parroquia San Nicolás de Bari. En esta iglesia, en 1812, se izó por primera vez la bandera nacional. Bueno, en este lugar deciden tirar abajo la iglesia. ¿Y qué se va a construir acá en reemplazo? Esto lo tiran abajo, se construye el obelisco. Se cumplían 400 años del primer asentamiento de Buenos Aires, 1936. Tiran abajo la iglesia, las manzanas de alrededor, hacen una gran plaza redonda y construyen el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, 1936. Este que ven acá, ahí se ve la diagonal norte. Ya en el mismo momento que se hace el obelisco, se empieza a ensanchar la avenida 9 de Julio. Se empiezan a tirar las manzanas de un lado y del otro, hacia ambas direcciones, y aparece la avenida 9 de Julio. Es decir, que ya del trazado original, y a partir de la primera avenida, que fue la Avenida de Mayo, ahora tenemos la avenida 9 de Julio, pero también a la vez, en esta misma época, se está ensanchando la avenida Corrientes. Cada 4 cuadras, la avenida Corrientes, la avenida Córdoba y la avenida Santa Fe, que tenían su ancho histórico, 11 varas, ya tomaba el tamaño mucho más amplio. Bueno, y hoy tenemos la avenida 9 de Julio de extremo desde Constitución hasta Retiro, ¿no? Bueno, este es un tema complicado. Esto es este viejo que soy, que es del año 88. Yo era jovencito como ustedes. En ese momento yo trabajé 35 años en el Banco Provincia, que me jubilé. En ese momento estaba con el arquitecto Alberto de Paula, que era el director del museo, y con un grupo de arquitectos que en ese momento en el Banco Provincia tiraban abajo edificios hermosos, históricos, y hacían edificios nuevos con la excusa de decir no hay que modernizar. Entonces los arquitectos del banco dijeron no, sale más barato adaptar a la nueva tecnología los edificios históricos que hacer un edificio nuevo. Entonces el directorio dijo no, tienen razón. Entonces se hizo un listado de los edificios, muchos edificios se llegaron a tirar abajo, como el de Adrogué, por ejemplo, y en muchos pueblos y ciudades, y otros se mantuvieron gracias a esta declaratoria de interés histórico para que los edificios no lo tocaran. En ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Antonio Cafiero.
se enteró de esto, de los arquitectos, de lo que estaban haciendo, recuperar edificios. Entonces manda una nota al directorio del banco y le dice, bueno, me gustaría que el CEPAC era Centro de Estudios para la Preservación del Acervo Cultural, este grupo de arquitectos, que teníamos la sede del Museo del Banco de Provincia, para que restauren la casa de Eva Perón en Los Toldos, partido de General Viamón. Les presento ahí la casa de Eva Perón. Ven que está lleno de placas. El 7 de mayo, que es el día de Eva Perón, vienen micro de distintos puntos del país y esto es como si fuera un templo. Inclusive, cuando nosotros llegamos, yo ni conocía Los Toldos, nunca había ido, ni por supuesto ni la casa, tiene como un alambre tejido, ¿no? Entonces, le ponían eso porque la gente arrancaba con un pedacito de ladrillo porque era como un recuerdo, como un tesoro que se llevaba. El asunto es que estaban destruyendo la casa. Bueno, la misión nuestra era, los arquitectos, restaurar esta casa, y mi tarea era hacer la historia de la casa para ver si con el tiempo se había modificado, habían tirado abajo o habían modificado alguna puerta o ventana para que los arquitectos la restauraran tal cual como era originalmente. Les cuento el final. Cuando empiezo a investigar, porque claro, no había libro, no había ningún libro que hablara de esta casa. Yo me tuve que poner a leer un poco la vida de Evita, ¿no? Pero claro, todos hablaban de la vida, pero de la casa nadie, ¿no? Y entonces, bueno, empecé a entrevistar a gente. Y cuando iba a buscar hacia vecinos, digo, mire, yo tengo que investigar sobre... Dice, no, pero en esa casa no vivió. Digo, sí. No. Digo, pero ¿cómo? Digo, si está declarado monumento histórico provincial la casa natal. Dice, no, ahí ni nació ni vivió. ¿Cómo? Bueno, el asunto que empezamos a investigar, lo primero que hice ante esta situación, me fui a ver, en ese momento vivían dos hermanas de Evita, Blanca y Herminda, en el barrio de Belgrano. Llamé por teléfono, dije que era del Banco Provincia, lo que estábamos haciendo, y bueno, me recibieron y no les conté bien todo, pero no les conté el problema, les dije que queríamos restaurar la casa y si me contaba un poquito cómo era la casa. Y ellos lo que todos describían era que había un salón donde la mamá tejía, había dos habitaciones repartidas entre los 5 hermanos, una cocina, un patio, una hilera de álamos, una bomba de agua y en el fondo la letrina. Bueno, el tema que en esta casa era un saloncito con una cocina. Digo, qué raro, habrán tirado abajo, quizás las otras habitaciones. En secreto, con los arquitectos íbamos con el chofer del banco, fuimos con palas y empezamos a escarbar para ver si encontrábamos los cimientos, si se habían tirado abajo la parte que las hermanas de Evita me decían. Bueno, hablando con las hermanas de Evita me dicen, no, nosotros no nacimos en la ciudad de Los Toldos, nosotros nacimos en la estancia de la Unión. Ah, la estancia de la Unión, y yo digo, ¿dónde queda? Y queda 20 kilómetros. Wow. Entonces, nos fuimos a la estancia de la Unión, que queda a 20 kilómetros de Los Toldos. Juan Ibarguren, que es la mamá de Evita, con Juan Duarte tuvo 5 hijos. Juan Duarte tenía un campo en Los Toldos, pero él vivía en Chivilcoy, donde tenía su familia. Se nota que cada vez que iba a Los Toldos tenía hijos, tuvo 5, ¿no? El asunto es que en ese ir y venir, en la ruta tiene un accidente automovilístico, muere, y la mujer seguramente estaría enterada de la situación. Lo primero que hizo, agarró a la madre de Evita con los hijos, los echó de la estancia y alquilaron 3 casas. La última casa que alquilaron es una casa que está a 2 casas de esta, pero en esta ni nació ni vivió. Bueno, esta fue la última casa que vivió. La que nosotros decíamos la casa de las placas esta, y esta es la casa que vivió antes de irse a Junín. Pero lo que hicieron acá, le cambiaron la fachada. Tenía una puerta y una ventana, y le pusieron esta ventana. ¿Ven que acá se ven las marcas de la puerta y la ventana?
le pusieron esta ventanita y entraban por el costado. Bueno, el asunto es que cuando llega una asesora de Cafiero al banco preguntando quién era Grassi, digo, Grassi soy yo, dice, mire, yo he oído del gobernador que usted anda diciendo que esa no es la casa. Digo, bueno, yo, con los testimonios orales me dicen, digo, tengo unos días más, termino el informe, entonces bueno, yo lo que hice es, en ese momento no había computadora, llevábamos la máquina de escribir, me llevaba una escribana del banco, ¿no? El chofer del banco llevaba la cámara a sacar fotos, entonces juntábamos el testimonio oral, le sacaba la foto a la cara, la escribana tomaba el testimonio y después le hacíamos firmar, ¿no? Y bueno, le hacíamos, de eso hicimos dos. Uno original tengo yo todavía en mi casa, porque el día que me arranque por lo menos tengo un comprobante, ¿no? Y el otro se lo llevó en el informe Cafiero, ¿no? Así que bueno, se llevó el informe y a los 20 días viene el asesor y dice, mire, lamentablemente vamos a tener que restaurar esa casa y no es la que usted dice, porque dice, lo mismo que usted me diga que ese no es el cabildo, el verdadero cabildo está a 24. Dice, ya está en la mentalidad de la gente que es esa casa, ¿cómo hacemos ahora para decirle que no es? Digo, mire, hagan lo que quieran, el informe yo lo entregué, ¿no? Bueno, el asunto es, tuvo que el banco puso plata para restaurar una casa que no es, ¿no? Bueno, y acá, ¿qué van a hacer acá? Bueno, acá se hizo el museo, pero lo que me dio bronca, porque yo fui en el 2011, yo tenía que hacer el atlas turístico en 3 tomos, y en el tomo 3 está un capítulo destinado a la Casa Natal. Pero como era el nombre del museo, lo tuve que poner así. Así que bueno, me encontré con esto que decía Casa Natal, ¿no? Y los arquitectos lo que habían propuesto al gobernador en ese momento era, miren, lo que se puede hacer es comprar la otra casa y hacer un centro cultural, para por lo menos que esté dentro de todo ese predio. Bueno, hicieron esto, pero les voy a mostrar este detalle, porque esto a mí me salvó también. Lo que están viendo acá, antes en las municipalidades, Leticia lo debe saber muy bien, estaba lo que se llaman las fichas catastrales. En la ficha catastral está como si fuera la radiografía del lote, que están todos los propietarios, la silueta del edificio y la foto. Antes todos los municipios tenían la foto de la fachada, que se sacó en la década del 40. Bueno, esta foto que ustedes ven en grande estaba chiquitito en la ficha catastral. Yo le saqué la foto. La casa de las placas y la otra casa. Pero ven que las dos son iguales. ¿Ven? Esta todavía no le habían puesto la ventanita, ¿se acuerdan? Ahí se ve la puerta y la ventana. Bueno, el asunto es, yo siempre en la Facultad de El Salvador, y también a los de cuarto ya lo saben, porque siempre les contaba esto, pero como experiencia en la que hacen la investigación, digo, uno siempre tiene que buscar la verdad, y a veces, cuando uno a veces deja de lado los testimonios orales, en este caso, los testimonios orales para mí fue lo más fuerte, los testimonios de las hermanas de Vita, que me digamos, certificaron que ahí no había ni nacido ni vivido. Entonces, eso fue el mejor testimonio que me pudieron haber dado. Bueno, el asunto es que hará 4 años entro en internet y realmente quedé asombrado con lo que vi, ¿no? Y encontré esto, miren. Hicieron el centro cultural. Así que recuperaron la verdadera casa. Esta es la casa intermedia, que la cambiaron toda. Y está el museo, que no sé si le seguirán llamando Casa Natal, eso tengo que averiguar, pero por lo menos recuperaron la casa que acá sí vivió, pero con un detalle que también me llamó la atención. Puerta, ventana, ventana, puerta. Lo hicieron al revés. Qué raro. ¿Ven? Este está bien. Puerta, ventana, puerta, ventana, ventana, puerta. No sé, hay que averiguar. Pero bueno, recuperaron.
El centro. No, tiene que hacer con Florentino Meguino. El anterior fue en el año 88. Año 89. El intendente de Luján le pide al directorio del Banco Provincia restaurar la casa natal de Florentino Meguino. Una alerta del museo. Ojo, gracias. Ojo acá, Bueno. También, bueno, mi tarea era estudiar la casa para ver, me llega la declaratoria, se declara monumento histórico nacional, el otro era provincial. Nacional, la casa natal de Florentino Meguino. ¿Me cuento el final? Bueno, Florentino Meguino no es argentino, es italiano. Bueno, en algunas publicaciones, si ustedes entran en el Google, dicen que es argentino, pero es italiano. Nosotros teníamos en el año 89 una representación del banco en Milán. Escribí, mandamos un fax, no había celular en esa época, ¿no? Mandamos un fax y bueno, me mandan la partida de nacimiento de Florentino Meguino. Y digo, entonces, esa no es casa natal, porque entonces no nació. Bueno, me voy al Archivo General de la Nación, consulto el censo de 1869, de 1881, de 1895, y aparece en el censo, no leo muy bien, pero acá creo que dice Ameguino, el nombre del padre, italiano, y acá creo que dice, no sé si dice Zapatero, el apellido de la mamá, acá comillas, donde dice Italia, y después viene Florentino, Ameguino, Florentino, comillas, donde dice Italia, ¿no? Pero en cambio, después vienen los hermanos, Carlos, y acá recién acá dice argentino, arriba no decía nada. Bueno, con la partida de nacimiento y con eso pude presentarse, miren, no es casa natal, es italiano, sí vivió, esta es la partida de nacimiento, sí vivió en esta casa, pero si es italiano no es casa natal. Entonces, bueno, acá el banco, ante este informe, no puso un peso. Así que, pero lo cómico de esto, que en el Consejo Liberante teníamos que presentar el proyecto. Entonces, de Paula tenía que hablar del proyecto y yo de la historia de Ameguino, que iba a decir, ¿no? Y el presidente del Consejo Liberante era profesor de historia. Estaba la prensa, ¿no? Porque el banco en ese momento todavía no se sabía el final, iba a poner la plata para restaurar la casa. Entonces, bueno, me dice de Paula, déjame hablar, porque el presidente del Consejo Liberante me dice, bueno, porque Ameguino, que es lucanense y argentino y este y que el otro, digo, bueno. Entonces, Alberto de Paula dice, dejar que voy a hablar yo, porque Alberto de Paula era un arquitecto, docente, con una forma de hablar espectacular, facilidad de palabra, de conocimiento, ¿no? Y entonces empezó a hablar de los romanos, de los griegos, ¿no? Y se fue por un lado y para el otro, los empezó a envolver y terminó diciendo, no importa si Florentino Ameguino es argentino o italiano, sino la obra que dejó para toda la humanidad. Entonces, todo. Quedaron todos contentos. Bueno, estamos viendo acá el fuerte de Nuestra Señora del Carmen en Patagonia. Bueno, ahí ustedes saben que en la costa patagónica se hizo el plan patagónico. El rey de España hizo el plan patagónico instalando 4 fuertes en la costa patagónica. El temor que tenía España, que al producirse la independencia de Estados Unidos, los ingleses ocuparan la Patagonia. Entonces, el plan patagónico era colocar 4 fuertes en la costa. Uno de esos fuertes es el de Nuestra Señora del Carmen, de Patagonia, que es este fuerte que estamos viendo acá. Ocupaba toda una manzana. Después de la campaña del desierto, imagínense esto, ¿no? Lo tiran abajo, por supuesto, ¿no? Pero se nota que alguien dijo, no, momentito, aunque sea dejen la torre para que quede como
algo de nuestro pasado. Así que bueno, tiraron todo abajo y lo único que dejaron en pie es la torre del fuerte. Así que si ustedes van a Patagones, lo que van a ver escondida, porque está escondida, es la torre del fuerte. En la década del 80 llegan a la Patagonia los salesianos. Y bueno, ahí tenemos la parroquia que se va a levantar en el predio donde estaba el fuerte y quedó ahí humildemente la torre del fuerte. Ahí vemos la torre, vemos la iglesia, pero quedó escondida porque en la esquina, acá, en vez de hacer un parque para resaltar la torre del fuerte y que se pueda visualizar, no solamente para la gente del pueblo, sino para los visitantes o turistas, la torre no se ve. Digamos, si alguna vez van a Patagones, tienen que dar toda la vuelta a la manzana y de acá atrás hay una reja de hierro que de ahí lo que van a ver es esto. Pero está escondida porque esta es la escuela número 1, este es el colegio salesiano y esta es la parroquia, que es lo que ven ahí. Entonces está escondida, ahí tendría que haber dejado, en vez de hacer la escuela, hacer un parque para jerarquizar la Torre del Sol. Es monumento histórico nacional, pero por lo menos tenemos la torre. Falta el alfiler. Bueno, recorriendo los pueblos de la provincia de Buenos Aires, me he encontrado en muchas situaciones con gente que quizás piensa que está modernizando la casa cuando en realidad la está estropeando. Dice, no, vamos a cambiar la puerta con banderola, saquemos eso y pongamos una puerta moderna, modernicemos la ventana. Y en realidad lo que están haciendo es estropeando esa fachada. Miren esto, ¿no? Realmente es un desastre. Dice cómo han cambiado todos esos frentes. Y bueno, eso es un poco de falta de conciencia, alguien que les avise, si no, que si conviene más mantener ese estilo que estar haciendo esto, ¿no? Pero no todo es negro, no todo lo negativo. Uno también recorriendo la provincia de Buenos Aires se encuentra con edificios recuperados, con edificios restaurados, pues quizás es un restaurante, es una confitería, es un colegio, es un asilo. Ahí tenemos distintos casos, ¿no? O también antiguos almacenes de ramos generales. Y hoy, para cualquier turista que va a un pueblo, dice, a ver dónde hay un almacén para poder los mostradores de madera, los estantes de madera. Ahí tenemos, en toda la provincia todavía quedan unos cuantos. Bueno, terminamos con 2 ejemplos, o 3 podríamos decir, de 3 lugares. Vamos a ver, San Mauricio, partido de Rivadavia, Carlos Gel, en Luján, y Juli Velarrea, en Cañuelas. Vamos a empezar por San Mauricio, partido de Rivadavia. Tenemos acá, miren, la cabecera de Rivadavia es América, acá tenemos San Mauricio, este es el límite del partido de Rivadavia con La Pampa, acá tenemos la ubicación del partido de Rivadavia, está más o menos 550 kilómetros de Buenos Aires. El pueblo de San Mauricio lleva el nombre porque el fundador es este señor, Mauricio Dubá, que en 1883 llega de Italia con su familia y con sus hermanos, y ellos van a comprar un campo. Tengan en cuenta que hacía 4 años que habían finalizado la campaña del desierto, así que toda esa zona se empieza a ocupar, compra un campo, pone un almacén de ramos generales, decide levantar un pueblo en ese lugar. Imagínense, 550 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en esa época era lo que decían el desierto, ¿no? Bueno, ahí tenemos el pueblito de San Mauricio, se funda el 22 de septiembre de 1884 porque ese día es el día de San Mauricio, que es el patrono del pueblo. Ahí tenemos la iglesia de San Mauricio, se inaugura en 1893,
ahí en una comunión, vemos ahí toda la gente del pueblo, llega el ferrocarril, en cualquier pueblito, en cualquier lugar donde llega el ferrocarril, eso trae progreso, realmente eso empieza a crecer. Y bueno, acá Mauricio Dubá lo que quería era, al crearse el partido de Rivadavia, que San Mauricio sea la cabecera del partido. Pero empieza a competir con otra ciudad, que se llamaba en ese momento Rivadavia. Después le cambiaron el nombre por América. Esto como vieron en Adrogué. El verdadero nombre de Adrogué era Almirante Brown. Pero como la estación era Adrogué, uno decía, ¿dónde vivimos? Yo en Adrogué. Pero ¿cómo se llama Almirante Brown? No. Entonces, bueno, en la década del 90, la ciudad de Almirante Brown le pusieron Adrogué. Bueno, acá lo mismo. Rivadavia, como todos decían América por la estación, le cambiaron el nombre de Rivadavia por América. Entonces competían a ver quién iba a ser la cabecera. Bueno, por conexiones políticas, gana América como cabecera. Esto hizo que San Mauricio, así como había empezado a crecer, llegó a tener más de 1.500 habitantes, empieza la escuela, ¿no? Los distintos comercios, empieza a crecer, pero cuando ya no es cabecera es como que empieza a perder fuerza y la gente se iba más a América. En la década del 30 la crisis hace que el pueblo empiece a decaer. Fue el primer pueblo que va a tener electricidad y llegó a tener 1.500 habitantes. Pero en 1931 muere Mauricio Dubá, y esta zona, ustedes saben que estamos en la Pampa Alta, más o menos estamos a 80 metros sobre el nivel del mar, pero como es una planicie, esta zona empieza a llover en la década del 80, en la década del 90, y en el 2001 hubo una gran inundación en toda esa región, y bueno, el pueblo quedó totalmente bajo el agua. Fíjense, América, que cumplía 100 años, hicieron un logo con una familia cargando bolsas, que simbolizaba las primeras familias de inmigrantes que cargaban las bolsas en la cosecha, y 100 años después, las familias cargando bolsas para frenar la inundación. Bueno, ahí lo que estamos viendo es esas bolsas de tierra para frenar el avance del agua. El asunto es que ante esta situación, la gente del pueblo se empezó a ir. Así que en el 91 tenía 39 habitantes, en el 2001 28, en el 2010 yo fui hace unos años, había 3 habitantes, no sé ahora, pero está totalmente abandonado. La capilla se cayó el techo, acá en la foto que saqué tenía pared, ahora ya no tiene. Las casas están todas abandonadas, es un pueblo fantasma. Acá, por ejemplo, vi una señora, no sé si vivirá todavía, pero cuando estuve, que era enfermera. Entonces, bueno, ella toma la presión a la gente que vive, los 2 o 3 que viven ahí, o la gente del campo, y ella al lado hizo un museo. Entonces, con todos algunos elementos de las casas, antes que se lo roben, y con lo de la capilla, las imágenes, bueno, armó ese museo, y si alguno va, puede visitarlo. Por lo menos recuperó parte del patrimonio ahí del pueblo. Esta es del año 2004, una vista aérea del pueblo, y esta es una imagen satelital actual. Está totalmente abandonado. Vive, sí, 1 o 2 familias que viven más del campo, y el pueblo fue declarado de interés histórico provincial, un pueblo que desapareció. Vamos al otro extremo. Uribe Larrea, en el 2009 se instala el programa Pueblos Turísticos. El secretario de Turismo de la provincia, yo había tenido de alumno en El Salvador en la carrera de turismo, y me vine a ver para trabajar en conjunto. Y bueno, empezamos a trabajar,
Y uno de los pueblos que hicimos fue Uribe Larrea. La idea era los pueblos que estaban detenidos en el tiempo, tratar de revitalizarlos. Y eso se le daba charlas a la gente, el Banco Provincia le donaba computadoras y banderas de ceremonia a la escuela, se plantaban árboles, se ponían carteles, le hacíamos libritos, después se los muestro. Todo eso gratis, todo eso lo pagaba el banco. Bueno, acá lo que estamos viendo es el Palenque, que es de 1890, los que han ido a Uribe, hoy es un restaurante. La Uribeña, esta es una fábrica de cerveza artesanal. Este señor, cuando fuimos, esta es una casa, una esquina abandonada. En la pared lateral, ¿alguno fue a Uribe? Sí. Bueno, la pared lateral es cuando se filmó la película de Juan Moreira, cuando lo matan, es la parte acá en esta pared, está filmado. Y este señor compró esta esquina totalmente abandonada, tenía una fábrica de soda, creo que por ahí, ¿no? Se cansó, vendió todo y bueno, se puso una fábrica de cerveza artesanal. Restauró esta esquina, puso la fabricación de cerveza y entonces nosotros íbamos cada tanto, ¿no? Para dar charlas a las maestras, a la gente del pueblo, ¿no? Cómo tienen que hacer. Le mostramos fotos de cómo no tienen que hacer, desde no cambiar las puertas, cambiar las ventanas, ¿no? Y bueno, le pide al secretario de Turismo decir, mire, porque él lo que ofrecía era, iba la gente, tomaba una cerveza y una picada, o hacía un sanguchito. Dice, mire, ¿no se podrá declarar a Uribe la fiesta provincial de la picada y la cerveza? Y bueno, el secretario de Turismo dijo, sí, cómo no. Así que Uribe está declarado la fiesta provincial de la picada y la cerveza. Creo que es en el mes de octubre. Yo cuando trabajaba en el banco, como yo estaba con los pueblos, muchos me llamaban y decían, mira, Alfredo, quiero ir con mi familia, ¿qué pueblo me recomendás? Y yo digo, mira, andate a Uribe, llévense la bicicleta, digo, pueden ir, pasear, caminar, ¿no? Y bueno, y fueron, y el otro día me llama y dice, ¿dónde me mandaste? ¿Qué pasó? Dice, no podía estacionar, estaba lleno de gente. Justo era la fiesta de la picada y la cerveza. Así que, pero fíjense, a veces con una declaratoria, cómo reactiva también un pueblo, ¿no? Hoy Uribe tiene varios restaurantes, apareció heladería que antes no había, tenemos la iglesia Nuestra Señora de Luján, que es de 1890. Esta era una estancia de Uribe Larrea. Y en 1894 llegan los salesianos. El colegio es una escuela agropecuaria y muchos turistas, cuando vayan, los que no fueron, digamos, el paso obligatorio es por acá, porque acá en la escuela venden miel, tienen queso, salame, dulce de leche, bueno, hasta hierba de los salesianos, todos los productos, vino, entonces ahí eso es un paso obligado. Bueno, y terminamos con esto. Carlos Ken, yo tengo como un aprecio especial porque digamos, es como que lo vine a hacer. Porque Uribe, como tenía la escuela agropecuaria, era un pueblo que vivía por lo menos. Creció, pero no era un pueblo que estaba moribundo como otros que hemos sido. Nosotros con el Banco Provincia, yo después, en una época, nos peleamos con la provincia, porque era muy politizado, entonces inventé el programa, ese era el programa Pueblos Turísticos, que lo hacíamos en conjunto. Pero como había, por ahí me decían, no, no lo vamos a hacer este pueblo. Digo, ¿cómo? Digo, si lo pidieron al directorio, digo, queda mal el banco, ¿cómo no? No, porque bueno. El asunto que empezamos con sí, no, entonces presenté un programa nuevo que se llamaba el Banco, Provincia y los Pueblos. Entonces me manejaba solo y no teníamos que estar haciendo nada en conjunto, porque la otra pelea era que los carteles, miren qué pavada, ¿no? Los carteles pagaba el banco, yo le ponía el logo del banco, ¿no? También llevaba el de la provincia.
no querían que vaya el logo del banco, tenía que ir la provincia. Me dijo, no, escucha, si paga el banco, el logo tiene que ir. Bueno, esas pavadas, que no eran pavadas, porque, bueno, el asunto, banco, provincia y los pueblos. Y entonces hicimos muchos pueblos, en Goy, en Carmen de Areco, Ascuénaga y Villarruiz en San Andrés de Giles, O'Higgins en Chacabuco, Las Marianas en Navarro, las colonias alemanas del Volga en Coronel Suárez, hicimos en Pila, bueno, todo una cantidad. Pero este es como un amor especial, porque este fue el primero. Y este Carlos Kent iba a desaparecer también. Pero les voy a contar un poco la historia. Miren, Luján, a 70 kilómetros, Luján queda a 70 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y acá tenemos el plano de Carlos Kent. Un planito, lo que tenemos verde oscuro, es el predio de la estación, que hoy día es como un gran espacio verde, que la gente que va lo aprovecha al máximo, se va a la reposera, toma mate, puede caminar. Bueno, ahí tenemos un mapa antiguo, donde figura Carlos Kent. Fíjense, Luján, Carlos Kent, tenemos el ferrocarril antiguo que iba del oeste, que iba hacia Mercedes, y acá tenemos el que iba a Carlos Kent, a Ascuénaga, que es otro pueblito que hicimos, hacia el lado de San Antonio de Areco. Bueno, esta zona de Carlos Kent había estancias, después esas estancias se fueron dividiendo. Pero cuando pasa por primera vez el ferrocarril, la locomotora a vapor, cada 15 kilómetros tenía que abastecerse de agua. Entonces había que instalar ahí una parada ferroviaria. Entonces tenía que ser en ese lugar. Ahí coincidían 3 estancias, en ese momento, después se fue dividiendo, que es justamente en este lugar. Ahí vemos una imagen satelital. Ven, esta es la estación, el galpón, el predio, pero fíjense que hay distintas orientaciones. Las distintas orientaciones responden a las 3 estancias que chocaban justamente en este límite, que es justo lo que atravesó el ferrocarril. Entonces se fueron loteando de acuerdo a los loteos que hizo cada propietario de su estancia. Por eso tiene las manzanas distintas orientaciones. El nombre del pueblo de Carlos Kent es debido a la estación, que un 12 de agosto de 1881 se le pone el nombre de Carlos Kent a la estación, no al pueblo, a la estación, y entonces el pueblo lleva el nombre de la estación, que es Carlos Kent. ¿Quién era Carlos Kent? Carlos Kent, este señor que está acá, era un abogado que había nacido en 1840, participó de la guerra del Paraguay, pero en 1871 muere como consecuencia de la fiebre amarilla. Entonces el ferrocarril, en reconocimiento, le pone a la estación ferroviaria Carlos Kent. Y es el nombre que va a llevar el pueblo. Por eso la fecha de fundación es la fecha que se le pone el nombre a la estación. 12 de agosto de 1881. Ahí vemos que estaba junto a algunos personajes. Dardo Rocha, Melchor Romero, Capdevila. En 1906 se inaugura la parroquia San Carlos Borromeo, que está enfrente de la estación ferroviaria. Esta es una vista de la década del 90. Tenemos el galpón ferroviario, la estación ferroviaria, la iglesia, la sociedad de fomento, una fábrica de fideos, 300, San Carlos 308, quizás algunos lo consumen, la fábrica de fideos ahí. Y si van a Carlos Kent, acá donde termina esta calle, acá esta casa vende los fideos a precio mayorista, pero a buen precio, así que si van, ahí tienen un lugar para comprar. Y enfrente está la fábrica de dulce, que antes era de dulce y leche para los alfajores Guaymallén, ahora ya hacen otros derivados. Y también a unas cuadras venden hongos
para comestibles, que lo venden para los restaurantes. Bueno, ya terminamos. En la década del 70 se cierra la estación ferroviaria y en la década del 90 ya no pasa más el tren. Bueno, esto es lo que produjo la caída tremenda del pueblo. Los jóvenes principalmente se empezaron a ir. Entonces se empiezan a ir y ahí surge una señora de ahí del pueblo, se llama Noide Toshini, que formó una comisión de preservación y dijo, el pueblo no tiene que desaparecer. Entonces, bueno, juntó un grupo de señoras y algún que otro hombre, y bueno, con el empuje de ella, formó esa comisión y empezó a escribir a los diarios, empezó a hablar a la radio, a la televisión, llamó a todos los medios para ver qué se podía hacer para recuperar. Bueno, una de las cartas llega al Banco Provincia, entonces vamos con los arquitectos y yo llevé a los alumnos de El Salvador. Yo en ese momento, una de las materias que daba en geografía era geografía histórica argentina. Entonces llevé a los alumnos y digo, bueno, a ver, ¿en qué podemos colaborar? Así que fuimos ahí, esta es una foto histórica, acá está Noide cuando era más joven. Hicimos un relevamiento casa por casa. Cada planito es un tipo, digamos, el uso del suelo, qué cantidad de habitantes había por parcela, si trabajaba o no trabajaba, el estado de los edificios, la antigüedad de los edificios. Bueno, hicimos todo esto que en esa época no existía AutoCAD ni el GIS, era todo a mano, con Rotring, y esto está pintado con lápices de colores, todo manual. Estamos hablando 1990. Bueno, lo primero que hicimos fue reunir a la gente del pueblo. A ver, ¿cuáles son los problemas que tienen ustedes? Y porque los jóvenes se van, y la gente ya no quiere quedarse, y bueno, entonces les decía, miren, le pasamos fotos, yo le pasaba alguna foto que le mostré, la del Cabildo, casas, fachadas destruidas, ¿no? que cambian las ventanas. Digo, miren, ustedes tienen que mantener, el turista cuando viene quiere ver las casas como son originalmente, y en esas casas fíjense si pueden poner un restaurante, si alguno es artesano, sabe trabajar la madera, el hierro, la soga, bueno, ofrezcan esos productos, y bueno, y estamos hablando en la década del 90. En el año, yo cada 10 años vuelvo con los alumnos. En el 2000 volví con los de geografía y con los de ciencias ambientales, que también daba clases ahí, y aparecieron dos restaurantes. Y bueno, esos dos restaurantes empezaron a arrancar, ¿no? En el 2010 vuelvo otra vez con los de turismo, porque ahí apareció el programa Polo Turístico, en realidad fue en el 2009. Bueno, ahí había ya 12 restaurantes. 12 restaurantes. Hoy hay más de 26 restaurantes. Ya es demasiado. Es demasiado. Pero bueno, fíjense, tenemos un pueblo San Mauricio que desapareció, se fueron todos. Y tenemos Carlos Ken, que es demasiado. Usted en la semana, porque el pueblo se lo conocía como el pueblo del silencio, ¿no? En la semana es una monotonía, tranquilo, ¿no? Pero los fines de semana es un loquero. La gente está deseando que se vayan. El peor día para la gente del pueblo es el domingo a la noche, por la suciedad que deja la gente en todo el pueblo. Queda todo sucio, porque la gente que recoge la basura va recién el lunes a la mañana, así que se tienen que aguantar todo el domingo la basura que dejan los visitantes, ¿no? Pero bueno, eso le dio vida al pueblo, porque también además de eso están los artesanos. Ahí ven la estación del ferrocarril, siempre el proyecto original que nunca se cumplió, porque hay otros intereses, digamos, uno propone y después, bueno, lo que habíamos propuesto ahí en la estación es que hagan un museo. Yo a todos los lugares que iba, a todos los pueblitos, les decía, bueno, eso tiene que ser museo o algún centro jubilar, algo, antes que lo usurpen. Hay pueblitos que hemos ido, que la estación ferroviaria estaba usurpada
por alguna familia, pero no es solamente que lo ocupen, se roban todo, las manijas de bronce, la campaz, digamos, desaparece todo. Entonces, antes que desaparezca, hay que darle un uso. Bueno, nosotros siempre propusimos hacer ahí un museo, que todavía no se hizo. El asunto es que un día llega una cuadrilla del ferrocarril, estoy hablando en la década del 90, ¿no? Como eso no pasaba más el tren, vienen y con un camión se empiezan a llevar las tecas. Entonces los vecinos van corriendo y le avisan a Noidé, dicen, Noidé, se están llevando las tecas. Fue corriendo Noidé y dice, ¿qué hacen ustedes acá? No, nosotros tenemos la orden, nos tenemos que llevar todas las tecas de la estación. No, ¿cómo se van a llevar las tecas? Bueno, es como diciendo, esta vieja que me viene a decir a mí, se llevaron las tecas, la llevaron. Hizo tal revuelo en los diarios, en todos lados, que al mes le trajeron todas las tejas nuevas y se las colocaron de nuevas en la estación, ¿no? Fíjense a veces la fuerza de esta mujer. Nosotros la conocimos, ¿no? Cuando fuimos. Sí, fuimos a la casa. Bueno, este es el galpón que estaba destruido. Por ejemplo, el otro pueblito que hicimos, que es Ascuénaga, que es San Andrés de Giles, el galpón, por ejemplo, se vino abajo, por falta de mantenimiento. Bueno, acá se pudo recuperar y dentro se hizo un salón de usos múltiples. Hay exposiciones de cuadros, también hay un coro, hay una orquesta del pueblo, ¿no? Tiene toda una actividad. El tema que hoy día, ven, si no le hacen mantenimiento, algunas tejas se cayeron en una tormenta, y bueno, si no hay mantenimiento, eso se empieza a venir abajo solo. Pero miren, la gente de a poquito empezó a recuperar su fachada. Entonces, en vez de cambiar puertas y ventanas, dijeron, no, vamos a arreglar el frente, y así empezaron a recuperar casa por casa. Miren, cada una de las fachadas se fueron recuperando y restaurando. Y entonces, en los edificios, en vez de transformarlos, los adaptaron, hicieron la mayoría restaurantes. Así que si ustedes van a ir a Carlos Kent, la mayoría hoy de estas casas de familia son restaurantes. Y bueno, donde antes los jóvenes se iban, ahora los jóvenes son mozos, tocan la guitarra, y esto, bueno, son algunos de los restaurantes. En el predio de la estación están los artesanos, arrancaron los artesanos, ahora venden empanadas, ya venden cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, y acá quiero resaltar este personaje que se llama Gonzalito, y cuando fuimos con los del cuarto el año pasado, el año, antes de la pandemia, bueno, con los del cuarto de historia que fuimos, los llevé para que conozcan a Gonzalito. Gonzalito es un personaje del pueblo. Él lo que hace, no sé si lo seguirá haciendo porque ya está viejito, pero él lo que hace es los fines de semana, él amansa a los caballos, acariciándole, hablándole, ¿no? Sube a los chicos así, para que vean lo mansitos que son los caballos, ¿no? Y a la gente, a los visitantes, a los turistas, les explica la vida del gaucho, ¿no? Lo del caballo y cómo es la vida en el campo, ¿no? Bueno, y yo digo, pero Gonzalito, vos tenés que pasar la gorra. Dice, no, yo lo hago por vocación, me emociona decirlo. Lo hago por vocación. Y bueno, lo sigue haciendo. Una persona ya grande, y realmente es un ejemplo de vida, ¿no? Bueno, acá en Carlos Kent también se han firmado novelas, películas, justamente por la propaganda, la difusión que tuvo el pueblo. Y este es un estudio que estamos haciéndolo con los del doctorado en geografía. Ahora llevo los del doctorado. Y entonces Mauricio Saldívar, que antes daba el pronóstico del tiempo en TN, está haciendo el doctorado, y me hizo esto, donde acá marcó, en caso de lluvia, hacia dónde va la pendiente. Esto sería el descubrimiento lento, que es el pueblo, pero fíjense que antes no existía, era todo campo, ya empezaron a aparecer los barrios privados.
Y toda ese agua atraviesa justamente estos barrios privados, que justamente